Shalom, shalom, shalom. Aquí continuando en esta mañana con la continuación del Talmud esencial. Y ahora entramos en un capítulo, en un video que vamos a tratar sobre el Talmud y los sacrificios. Ambos, lo escrito como la ley oral, devota espacio extensivo a las leyes del sacrificio o de los sacrificios. La tradición profética condena a aquellos que sustituyen las ofrendas del sacrificio por penitencia verdadera, pero al mismo tiempo los profetas nunca estaban en contra de los sacrificios, tal como fue denunciado como sacrificios echados a perder por causa de causar el daño de algún animal. En el periodo del segundo templo, los sabios declaran que el mundo entero descansaba en tres pilares, en tres cosas: la Torá, la adoración en el templo o del templo y obras o buenas obras. Es decir, abodá en el templo. Interesante, faltamos lo que es el Beit HaMikdash, porque el Beit HaMikdash presenta algo importantísimo, no solamente para el pueblo de Israel, sino el mundo entero, porque era el enfoque de la adoración del uno y único verdadero Dios. Cuando esto fue derrotado por los romanos, en sí el mundo se deshizo de una bendición que estaba a mano de ellos, y era el fluir de Dios por medio del pueblo de Israel a través del templo. Por eso invocamos a que las naciones se den de cuenta que es importante tener la casa del Señor en nuestro medio en Jerusalén. También hay una actitud emocional profundo cuando se trata con los rituales del templo, que no era de disminuir su intensidad, sino solamente ocurrió esto después de la destrucción del templo. Y no solo los judíos continuaron a orar por la reedificación del templo y su restauración, como en adoración y sacrificios, como leemos en el libro del Shemoneh Esrei, la parte de la oración, de las oraciones del Musaf adicional, en la ceremonia y en ocasiones en las cuales continúan discutir y enmendar leyes de sacrificios. Aparte de lo que es el aspecto distante, geográfico y histórico, los sabios de Babilonia se devotaron con atención considerable sobre la ley de sacrificios y su justificación cuando se involucraban en los estudios de la ley de sacrificios en cuanto habría de ser ofrecidos los sacrificios de nuevo. Sin embargo, hallamos en todo el Talmud babilónico, en Kadoshim, está devotado sobre este tema en particular. En línea de la póliza general del Talmud, hallamos ningún sistema que trató de explicar las bases ideológicas de la inyección sobre los sacrificios. Este asunto puede ser entendido solamente cuando se miran los diferentes textos dispersados desde varios comentarios que fue escrito sobre las edades. A través de ello llegamos a entender que hay tres elementos básicos a lo que es el sacrificio. Número uno, el dar. Déjame repetir eso. El dar, la idea de donando. La idea de sustitución. Y la otra idea, que es como dice en la palabra keruv, que significa karbanot, era de la palabra keruv, que significa acercarse al Creador, y a través de esto era por el medio del sacrificio. La idea de dando implica la renunciación para el adorador de algo que posee, dando un regalo al Creador. La idea básica de esto es que uno puede dar mucho o poco mientras que su corazón está dirigido hacia el cielo. De nada te sirve que estás dando y estás quejándote y estás con No, la idea es que tu corazón es el que está dando el regalo, que lo da, y lo das con alegría, no con tristeza. Hay gente que cumple en dar, pero le duele el bolsillo, le duele el corazón, y le duele lo que es tener que darlo. Eso no es dar, eso es lamentar.
Y la idea de sacrificio o dar es de un corazón alegre. Nadie da mucho y nadie da poco, sino todo lo que está dirigido hacia el cielo. Siendo que no califica el sacrificio y cuenta como un esfuerzo hecho por el que está sacrificando, la ofrenda pobre del hombre pobre puede ser digno, mucho más digno que un hombre que da muchos sacrificios y mucha ofrenda y mucho dinero. Sin embargo, el concepto básico de la sustitución es que el sacrificio sustituye el autosacrificio o la muerte. Es decir, que en lugar que yo debo de morir, que muere la vaca, que muere el sacrificio, que muere lo que es esa parte de mí que tiene que ver con el valor del dinero, que muere. En este sentido, la sustitución del sacrificio llega a estar presentado como algo vivo delante de Dios. El pecador merece morir por sus pecados, pero la Torah concédele la oportunidad de ofrecer un sacrificio en la condición que realiza el símbolo del sacrificio por sí mismo. Cada cosa que es hecho con el sacrificio tiene que ser hecho por él. Este acercamiento es implícito en el Midrash o en el Midrashim, que expresa la historia que el sacrificio de Isaac, que puso el ganado en lugar del altar y lo sacrificó en su lugar. Los sabios de Talmúdico también hablan del sacrificio en su lugar y el polvo de Isaac, que fue la fundación del altar, referencia de lo que es el ganado o que fue matado en lugar del hijo de Abraham, también representa esto. Y es interesante porque hay un Midrash que dice que en el momento en el cual Isaac iba a estar haciendo en la Akedah, ser sacrificado, en ese mismo momento el corazón de su mamá no pudo aguantar, comprendiendo que Abraham iba a sacrificar, aunque Dios no era el plan de Dios, y lo vamos a ver posterior, llegamos a entender que Dios no quiere sacrificios humanos. Y sin embargo, en el momento tan crucial que él levantó el cuchillo para matar a su hijo, en obediencia a lo que Dios le mandó, el corazón y la parte interior de su mamá no pudo más y murió en el mismo segundo. ¿Dónde dice esto? El Midrash. Todo lo que fue sacrificado a él es la expresión de la historia del sacrificio de Isaac. Y los sabios del Talmud frecuentemente hablan del polvo de Isaac, que es la fundación del mundo, es la fundación del altar. Y es aquí que se enfatiza la esfera de sacrificio solo, que no puede ser expiado por pecado y que solo puede ser ofrecido después que el pecador se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, no importa cuántos animales degolla, no importa cuánta sangre derrama, no son los animales que trae la expiación, es un corazón contrito y humillado, que el pecador reconozca ante su Creador y pide a Dios perdón. Y aquí está la expresión del arrepentimiento, que juró jamás hacerlo de nuevo. En este caso, los pecados contra el cielo, a través de la restitución del robo o el pecado contra su ser humano, son pecados que un sacrificio de expiación ofrecido después del acto de penitencia fue considerado más profundo y sacramento básico ritual. Ofrendas y sacrificios, derramamiento de sangre sobre el altar y lo que es quemar la carne de las ceremonias de la comunión con Dios. Estos eran aspectos muy fuertes enfatizados cuando el sacrificador comía parte de la carne. Sí, amigos, el que ofrecía el sacrificio comía de la carne. Este es el momento cuando hay comunión del sacrificador con el que es el único verdadero Dios. Los sacerdotes y otras personas que ofrecían los sacrificios participaban de forma simbólica en la cena. Pero las leyes de sacrificios también aparecen en la Torá misma, particularmente en Levíticos. Y son comprensivos y muy complicados a la vez, pero no exhaustivos.
Sin duda son extremadamente detallados lo que es la tradición sacerdotal, como ellos trataban con cada tipo de sacrificios, y ambos se consideran como parte de la ceremonia actual y varias fallas o manchas que pueden seguir después del sacrificio mismo. Sacrificios eran rechazados cuando el animal en sí tenía una mancha. Si por ejemplo el animal era azotado y se sangraba, ya era un animal que no se podía usar para los sacrificios. Esto yo lo cuento simplemente para hacerle recordar para aquellos que son de otra religión, que son de otra fe, que siguen diciendo que fulano de tal es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si eso fue el caso, entonces fue totalmente nulificado al momento que la azotaron antes de ser matado. Piensa esto muy bien. No sigue el paralelo con ese personaje con lo que leemos según la ley judía de lo que se requiere de un verdadero sacrificio. Los sacrificios eran rechazados cuando el animal tenía alguna falla, una mancha, algún daño hecho. La intención era, por lo tanto, de invalidar las ofrendas. Aún en la época talmúdica, las leyes de sacrificio se veían como algo involucrando en el Talmud, y en los sabios sabían que uno de sus discípulos decían, tal es la dificultad y problemas tan detallados desde el punto de vista de la gravedad y las leyes de sacrificios. La complejidad resulta no solamente de la abundancia y los detalles intrínsecos de la ley intelectual de la ley y la teoría que insiste sobre fundamento este tipo de ley, sino también la ley civil, por ejemplo, cuando esencialmente la ley racional, la ley de sacrificios eran la base de antiguas tradiciones y costumbres que no aparentemente tener explicación de su existencia. En el periodo talmúdico era enfatizado tales cosas como los ordos halajot de la ley del sacrificio, que podía ser estudiado y analizado en gran caución. Y este método de estudio apropiado en otras esferas no eran siempre una forma efectiva en esta área. Los eruditos citaban extensivamente la prueba y los métodos halágicos relevantes a la aplicación, y en ningún lugar eran vistos como empleados de liberación de las leyes de sacrificios cuya constitución sería un mundo aparte. De todo tiempo, los eruditos llegaban a argumentar razonablemente los eruditos en el campo, comenzando a discernir cierto tipo de lógica que puede servir como la base de una examinación profunda. Aquí vamos a pautar, porque obvio esto es un poquito más alargado y vamos a tener dos partes o más de esta sección de sacrificios en el Talmud esencial. ¿Okay? Continúe con nosotros, conéctase con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y otros medios sociales para que puedas aprender y entender que el judaísmo es más expanso, más profundo que usted se pueda aún imaginar, y es por eso se demanda el estudio de la Torá regularmente para que sea una persona conocedor de la palabra de Dios. Shalom.